Palma 90 presenta Médicos en la Radio. El doctor José Luis Félix, médico epidemiólogo, y tengo que decir que, como decía un eslogan político para el año 96, por fin llegó Teodoro aquí. No, llegó Buenos días, viernes, amigos oyentes. Así que con nosotros, el hombre del bello amanecer en Barahona, Teodoro Pérez. Sí, buenos días, amigos oyentes que nos escuchan siempre en Médicos en la Radio. Yo tuve que venir hoy, aunque José Luis tenía una orden que me devuelvan de la puerta, porque ya no quería hacer el programa conmigo, no sé por qué. Quería estar solo con su invitado, pero estoy aquí. Nuevamente. Me lo impuse. Sí. Y Médicos en la Radio llega gracias a ustedes, a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Teodoro, viernes como siempre, haciendo el recorrido. Ya estamos a 8 hoy de agosto. ¿Tú sabes que se celebra hoy a nivel mundial? Sí. El 80 años de la bomba atómica de Hiroshima. De Hiroshima hoy. Nagasaki. Nagasaki el 6, Hiroshima el 8. Con 2 días de diferencia. Un día como hoy pasó ese acontecimiento. Y la guerra sigue todavía. Creo que también un día como hoy murió Franklin Ruiz. El salsero. Sí. Uno de mis salseros favoritos. Por eso te lo digo. No uno de ellos. Bueno, el principal salsero favorito mío es Franklin Ruiz. Y lo digo en los dos términos por la gran cantidad de fallecidos para el año 1945. Pero sobre todo, yo tengo un apostulado que digo, todas las cosas malas trae algo bueno. Y todo lo bueno trae algo malo. Por eso dice que detrás de la oscuridad y la tiniebla viene la luz. Exactamente. Entonces, con este acontecimiento y finalización de la Segunda Guerra Mundial, llegaron los derechos humanos. La formación de la ONU, los derechos universales, a la salud, a la vivienda. Disculpa, mira, este chocolatico le falta algo. El pan. Un pancito de agua. Y entonces, esos derechos que ahorita discutían en Acción Mañanera del ser humano, de ser lo que es, pero habrá que siempre respetar las leyes y las normas, especialmente nuestra Constitución de la República. Así, no quería entrar mucho en esos detalles porque verdaderamente uno a veces se ofende con tantas situaciones que creemos en algunos momentos que sí, verdaderamente estamos en un país, tío. A veces uno dice, ¿verdad? ¿Este es un país o es una selva donde no existen las leyes? Yo creo que por ahí vamos, y uno tiene a veces congresos que verdaderamente no hacen que representen a uno y hay que revisarse. Mira, dentro de la democracia siempre debe haber una parte dura. Porque si dejamos todo el mundo haga lo que le dé su regalada gana, porque este es un país democrático o esta es una nación democrática, entonces la gente le falta a las autoridades, le falta el respeto a las autoridades, no acatan el llamado a las autoridades y hace lo que le dé la gana. Y tenemos leyes y leyes y leyes y creando más leyes. Ahí está el Código Penal Dominicano. Felicitar al presidente de la República que después de casi 30 años, un código engavetado en el Congreso Nacional sin hacerle caso y devolviéndolo y aprobando. Aunque hay algunas cosas que algunas personas están de acuerdo y otras no. Pero había que aprobar el código penal porque había que actualizarlo a los momentos y al futuro, claro está. Aunque si hay algo que después hay que vaya uno en perjuicio del otro, pero con el tiempo se van modificando. Especialmente en los médicos aquí. Los médicos, a los pacientes que escuchen bien. Cuando un médico le diga, no, yo no puedo hacerle certificado médico porque yo no tengo base científica o base clínica, ¿verdad? O base diagnóstica de imágenes y de laboratorio, yo a usted no le puede expedir un certificado de enfermedad. Bien, así que usted tiene que tener, los médicos se le acabó el tiempo de ser bondadoso con sus pacientes. Bueno, dije bueno. Bueno, el médico bueno porque es el que me hace el certificado para yo reposar
o tengo una dolencia, todavía tiene una dolencia, a veces no la tiene, a veces sí, de darle los días de licencia médica. O sea, que el médico que va a expedir un certificado médico por enfermedad debe tener, atención mis colegas, debe tener argumentos clínicos, de imágenes y de laboratorio para usted decir que ese paciente tiene tal o cual enfermedad, porque de lo contrario, si usted se equivoca por querer ser más bueno que el Papa, como dice. Que el Papa, o más bueno que un arrocito con muchos días sin comer, eso se acabó, mi hermano, porque usted puede ser fácilmente, puede fracasar y terminar ¿dónde? En una cárcel o en un tribunal, y después le despojan de su licencia para ejercer la medicina en este país. Que es el S4 en este país, la licencia de ejercer. Exactamente. Pero eso en el contexto del certificado médico hay otros componentes. Dentro siempre de la discusión de las 3 causales, por lo menos se dejó una, que es cuando la madre y el producto está comprometida la vida de ambos, entonces el médico tendrá la opción, junto con los familiares, de decidir por uno de los dos. Las otras dos, en términos del incesto y la violación, y cuando no sea viable el producto, entonces fueron dejados fuera del Código Penal. Pero en términos general, la ciencia de la medicina está contemplada en el Código. Así que a nuestros colegas, hay un llamado al Colegio Médico Dominicano, que dentro de su departamento de jurídico que tienen como colegio médico, o esos médicos que también son abogados, que son parte del staff, que defienden a los médicos en los tribunales, pues le exhortamos e invitamos a que nos den un taller, sea por las sesionales del territorio nacional, con respecto a lo que contempla los artículos que van directamente a la medicina y al ejercicio de la misma, para que después no argumentemos de conocimiento de causa. Así es. Y eso va a permitir tener más claridad con respecto a ciertos artículos que involucran directamente el ejercicio de la medicina. Me voy más allá. Inclusive hasta las escuelas de medicina en las universidades deben de reformular su currícula e incorporar, no sé si en las asignaturas de la salud pública, estos acápites, porque verdaderamente es una transformación de país. Todo lo que aconteció con el código que estamos vigente actualmente queda sepultado. Una cosa, todo lo que posteriormente a la entrada del nuevo código, que tenemos un año para prepararnos, se va a convertir en jurisprudencia, porque todo los anteriores está sepultado. Y la jurisprudencia aquí se va a inscribir que cada sentencia va a ser nueva. Cada sentencia va a ser nueva. Se va a crear lo que tenemos de hace 140 años, y abogados que estaban aquí en Acción Mañanera y otros que lo han dicho, tengo que repetir en alusión porque no somos abogados, pero tenemos que decir que todo lo que se va a convertir en sentencia a partir de la entrada del nuevo Código Penal del año que viene, pues será jurisprudencia para la eternidad con ese código. Todo lo que tenemos actualmente se queda sepultado, y eso permite, claro, en los artículos nuevos lo estamos diciendo, porque lo que permanece en el robo es robo y las situaciones de delito, pero esos delitos nuevos que están incorporados en este código, pues tendremos jurisprudencia que se va a construir a partir de esas sentencias. Pero dejando el código y... No, espérate, José Luis, y no solamente eso. La parte que me hubiese gustado, que los delitos penales por corrupción, ¿verdad?, por robo al Estado, no deben prescribir, pero por lo menos se le aumentó 10 años más. Sí, llega a 20. Sí, por lo menos 20 son 20. Y la esperanza en 20 años que haga un cambio de gobierno, para que se pueda revisar las cosas. Sí, mira, y felicitar al presidente de la República, porque eso es parte del cambio. Aunque muchos no quieran, muchos preguntan, ¿y el cambio? Ese es parte del cambio, que aprobar lo que muchos otros no hicieron,
fue a aprobar este Código Penal de la República Dominicana. Yo sigo mucho una periodista que dice, a pesar de los pesares, Dominicana va cambiando. No importa quién lo ataje. Lo de ayer no es lo de hoy. Así es. No importa cómo vamos, el país va cambiando. Independientemente, Miguel no tenía hijos hace 2 años, hoy tiene una niña. Tú estás aquí en Médicos en la Radio. Ese es parte de un cambio. Tú estás en Médicos en la Radio que hace unas décadas escuchar un médico permanentemente en la radio, en la televisión, era cuando lo invitaban, no como parte de un staff que participa o de en un programa. O de un programa de como salud. lo estamos haciendo nosotros, llevando orientaciones, independientemente, no hagan caso o no. Pero al final... No te creas, José Luis. Pero al final... Después de este programa Médicos en la Radio, por lo menos aquellos que nos escuchan día tras día, de lunes a viernes, le digo por las autoridades. Por las autoridades que los pacientes los pacientes han ido cambiando la forma, o sea, tienen una mayor conciencia. Una mayor conciencia de la parte preventiva de su salud. No, eso me da satisfacción porque en la calle, inclusive le llevan hasta los días cuando uno no viene los viernes o el día que le corresponde a uno de nuestros compañeros. Me estaban extrañando. Y nos dicen, ¿y qué tú hacías los jueves? Porque no te toca. Pero haciendo el recorrido por las enfermedades de notificación obligatoria a la semana 30 epidemiológica, que es la que está publicada en el día de ayer por el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Epidemiología, decimos que dentro de ese grupo de eventos, que el dengue y la malaria están controladas, excepto que la malaria permanece en casos activos en las provincias de Azua y San Juan de la Maguana, que lo hemos dicho aquí. Sin embargo, ese mismo boletín hace un llamado a las enfermedades de notificación obligatoria vía las enfermedades prevenibles por vacuna. Dígase la difteria, la tosferina, la meningococcemia. Esos 3 elementos han aumentado, y en el caso de la difteria, hasta un 666% con relación al año pasado. Wow. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El llamado en 2 direcciones. A la población, si usted tiene niños menor de 4 años, revise la cédula del niño, que es la tarjeta de vacuna. Esa tarjeta de vacuna tiene, donde dice pentavalenta, los que tienen más de 4 meses o más de 6 meses. Revise si le falta una en esas 3 casillas, que se coloca a los 2 meses, 4 y 6 meses. Si usted tiene un niño que pasa de 1 año y medio, de 18 meses de edad, revise que ahí hay una casilla ya llamada DPT, difteria, tosferina y tétano, y mire ver si le falta a los 18 meses, igual que los niños que tienen menos de 5 años, si tiene esa misma vacuna o que cumplió los 4 años y no se ha colocado. Esa vacuna, la DPT, que va a prevenir la difteria, tosferina y tétano en otras edades, como se le llama, que son las que han ido incrementándose en el último en lo que va del año 2025. Y repito, ha aumentado con relación a la misma semana un 666% con relación a los casos del 2024, y eso ha aumentado también con los fallecimientos, y es penoso porque la difteria es una infección bacteriana grave que suele afectar a las membranas de la mucosa de la nariz y la garganta, y solamente se va a prevenir con la DPT, con la difteria, tosferina y tétano, que es la vacuna que se coloca, está junto con la penta a los 2 meses, 4 y 6 meses, y está dentro del grupo de la DPT, que se coloca en el niño y niña o niña a los 18 meses y 4 años de edad. Y no es posible que teniendo eso gratuitamente en los puestos fijos de vacuna, usted tenga un niño sin su estado vacunal completo a la edad correspondiente. Es una falta grave de usted como padre o tutor, pero también de las autoridades cuando no disponen del biológico en el establecimiento de salud. Ojo, porque se hace una gran inversión, no solamente en las compras de la vacuna, sino también en mantenerla en el puesto fijo, en esa nevera que funciona con gas propano, ni siquiera con electricidad, para garantizar la cadena de frío que debe de estar entre 4 a 8 grados Celsius. Y es lo que tenemos para prevenir todas esas enfermedades que son causadas
en esos niños y solamente colocándole un pinchazo, como diríamos, a su niño para prevenir esas enfermedades. El tétano es difícil que se reponga o curarse. Se puede llegar a tiempo, hay gente que se ha salvado, no decimos que no. Es desesperante ver un niño con una toferina. No hay forma de calmarse en ese momento. Y usted que está al lado, uno como médico, cuando ha visto esos casos, uno mismo se desespera y no sabe qué hacer, cómo actuar. Cuando ese niño, una tos continua, sin descanso. Y la difteria, ver esa placa, cuando uno ve la garganta, al final allá, cómo está esa membrana, totalmente arropando la garganta. Son de las cosas que uno todavía no se explica por qué suceden cuando las vacunas están diseminadas probablemente en los centros de primer nivel, en casi todo, y los hospitales que mantienen su cuerpo de vacunación en cada uno de ellos. Entonces, tenemos que llamar la atención de eso y las autoridades, si están incrementándose los casos, pues los invitamos de Médicos en la Radio a salir de los puestos fijos, a salir de la Dirección Provincial de Salud, a vacunar a los niños que están incompletos, los niños vírgenes, que no se han aplicado ninguna dosis de vacuna, a completar eso, quizás en una movilización social, porque solamente de esta forma podemos prevenir la aplicación o podemos prevenir que aparezcan estas enfermedades con la aplicación de la vacuna de la DPT para los niños de 18 meses en adelante y la penta para los niños de 2 meses hasta 1 año. Con eso, hacemos este recorrido siempre por las enfermedades de notificación obligatoria que hace el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección General de Epidemiología, y es nuestra responsabilidad ser el llamado permanentemente. Y decía al inicio que aunque no nos hagan caso, y muchas veces luego nos dan en el hombro, como aquella frase que no nos gusta que nos digan nuestras esposas y mujeres. ¿Tú sabes cuál es la frase que no nos gusta que nos digan a los hombres? Yo te lo dije. Yo te lo dije. Yo te lo dije. O te lo dije. Esa es la frase que a los hombres miramos para el cielo cuando nuestras esposas o mujer nos lo dicen, Miguel. Cuando ella te dice, te lo dije. Entonces a veces no queremos, que lo sabemos todos, pero tenemos que poner, como decía un gran político, los oídos en el corazón del pueblo. Oíste, ¿cuánta gente tiene cerilla, tapones, y ahora se colocan, ¿tú sabes qué? Simbólicamente, los audífonos, sin cable, para que la gente no le hable o no querer escuchar lo que usted quiera decirle. ¿Te gusta eso? Está muerto la risa, Teodoro. No, a veces con tu saludo aquí con el chofer del alcalde, que siempre no. Como dicen popularmente, con tu surrapa. Siempre nos escribe. Con tu surrapa por dentro, yo sé que le llega el mensaje que tú se lo estás enviando. Oh, de una vez. Yeah. No se escucha. Y eso es lo bueno del programa, que nos escuchan. Qué bueno. Se quitan el audífono para escucharnos. Hacen su lenguaje corporal y sus expresiones, pero tenemos que decirle que el Código Penal, si usted hace cosas escondidas, también puede ser demandado. Son de las cosas que tiene. Pero señores, hoy tenemos un tema interesante y es relación a los referimientos y traslado de pacientes desde la calle, desde la casa y desde un hospital o centro de salud, sea público y privado, a otro centro de salud, que a veces las personas tienden a confundir la función de una institución u de otra. Por ejemplo, el 911 que funciona en las provincias que está instalado, porque la región es Riquillo, de las 4 provincias que tenemos, solamente está funcionando en Barahona, porque fue inaugurado en Barahona. Las otras 3 provincias todavía, independientemente tengan el personal asignado y están colocados en algunas ambulancias de
hospitales de esas provincias. El 911 todavía no ha entrado en esas provincias, Teodoro, para el conocimiento de lo que nos escuchan en Independencia, en Bauruco y en Pedernales. Digo, tienen el personal asignado, están trabajando apostado en ciertas ambulancias que están en algunos hospitales de esa provincia, pero el per se, el traslado de los pacientes desde la casa, de los calles, avenidas, carreteras, caminos vecinales, no funciona porque no ha sido instaurado o instalado en esas demarcaciones. Sin embargo, en Barahona sí funciona. Y vamos a dar los detalles, cómo funciona el mecanismo que a veces le echan tanta maldición al personal que está ahí. ¿Pero a cuál? ¿Al personal médico, al personal Al personal del 911. O el CRUE, que es el Centro Regulador de Urgencia y Emergencia, que funciona en Barahona, y que en su principio solo habían 3 en el país, con esa visión de desarrollo de la atención y el traslado de pacientes, que para el año 2008, o final 2007, 2008, cuando posterior... Centro de Rescate... Centro Regulador de Emergencia. Emergencia. Urgencia y Emergencia. CRUE. Inaugurado como para esta fecha del 2012 en Barahona. Fue en la transición... Frente al recinto UAS Barahona. Fue en la transición del gobierno de Leonel Fernández hacia el gobierno de Danilo Medina, que en la transición fue inaugurado el centro de Barahona. De 3 que se apostaron en el país. En Santo Domingo, al lado donde está la Dirección General de Inmunización, el PAI, y el Hospital Santo Socorro, y en Higüey. Entonces, ese Centro Regulador de Urgencia y Emergencia era, precisamente, la intención era regular todas las ambulancias que había en la zona para el referimiento de los pacientes. Y esas 2 instituciones que nosotros vamos a dar con mucho más detalle, y al final entraríamos también una recomendación que con Teodoro, que maneja muy bien el tema de riesgo laboral, usted y ayer que vimos en los medios de comunicación local el fallecimiento de una persona estando trabajando por un accidente de trabajo, me parece como de canoa, en la comunidad de Angostura. Falleció en labores de trabajo, un accidente, en un operador de esas máquinas pesadas, como la gente la conoce como equipo amarillo, y falleció en esas circunstancias. Aún no lo han reportado todavía, pero el Consorcio Azucarero Central No, es de una mina de yeso que hay en esa localidad, sí. Por ahí en Angostura, creo que el municipio de Mella, en la provincia de Independencia. Entonces, todas esas situaciones de traslado, referimientos, lo vamos a ver en contexto de cómo se realiza, y a mucha gente que le gusta hacer comparaciones con países desarrollados, pues miren o escuchen, ¿no? Tenemos que decirle que tenemos el mismo comportamiento como usted vivir en Estados Unidos con relación a las ambulancias del 911. Que en principio hubieron mucho sometimiento a la justicia, o por lo menos pedir disculpas públicas, porque se utilizaba para todo. Inclusive hay referencias de que personas llamaban para que lo lleven a una consulta hospitalaria, porque no se podía ir en transporte público por la dificultad. Eso sucedió en Santo Domingo, en muchos sectores de allá, para poder llegar, en principio, lo repito, a una consulta a tiempo, porque en este país todavía la cultura es que hay que madrugar para ir a un centro de salud. Y no tenemos, sea público y privada, con excepciones de la hora. Si yo te convoco a tu próxima cita, por ejemplo, el 16 de agosto a las 10 de la mañana, es que usted tiene que recibirme a las 10 de la mañana. Claro que sí. Porque es programada. Sí. Entonces, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene establecida cuántos minutos dura una consulta de calidad, Teodoro, que va de 12 a 20 minutos. Y hasta un poco más. No, ese es el promedio. Es el promedio. Clínicos. Ahora, lo que es una consulta psiquiátrica
de psicología, de terapeuta son hasta 45 minutos. Y especialmente la terapeuta. Mínimo. Sí. No, como máximo. Ahí sí completó los 45 minutos. Inclusive venden. Y los terapeutas y algunos psiquiatras tienen un reloj de arena de 45 minutos. Se interrumpe la consulta para dar paso al cierre. Eso está establecido. Mira, José Luis, vamos. Ya que el tiempo está corriendo, vamos al tema. Vamos al tema. El tema es que hay dos sistemas que para mí debieron estar separados. El CRUE debía seguir como CRUE. Y no estar en el mismo institución o en el mismo edificio. Eso es lo que quiere. Puede estar en el mismo edificio, pero si es posible dos departamentos funcionando separarlo. Dentro de la DAES. Sí, separarlo. Porque hay personas que creen que el que ve estacionada una ambulancia que dice 911 es la misma que te va a trasladar a Santo Domingo. Por eso los familiares a veces se desesperan porque llaman al CRUES y ni siquiera es el familiar que llama, es el médico referidor, porque tiene que darle ciertas informaciones de la condición clínica y de gravedad del paciente. ¿A quién? Al médico que le recibe la llamada en el CRUES, sí, diciéndole cómo están sus manifestaciones clínicas, su sintomatología, las condiciones, su diagnóstico y los signos vitales. De acuerdo. Para en base a hay eso, un protocolo para referir. Que lo vamos a decir ahora en qué consiste, para que la gente entienda. Sí. Pero estamos en el 911. Vamos a empezar por el 911. Vamos por el 911. Vamos para el 911. El 911 es para aquellas personas que tienen un familiar que se puso grave dentro de su vivienda. Sí. O en la calle. Un accidente de tránsito. O un accidente de tránsito. En fin, una condición especial de salud. Porque me duele un dolor de cabeza, yo no voy a llamar al 911. Que requiere una intervención inmediata de un paramédico, en este caso, debe ser un paramédico, pero en el caso del paramédico aquí la función la están haciendo médico y enfermera. La enfermera licenciada. Muchas veces no la está haciendo médico y enfermera, muchas veces la está haciendo nada más la enfermera de licenciatura en enfermería. O una auxiliar capacitada, porque los médicos, este personal de salud que tenga apostado en el 911 está capacitado para dar respuesta a emergencias del tipo que necesita el 911. Entonces, usted que está en su casa, usted que tuvo un accidente de tránsito, usted que tuvo una caída en la calle, usted que tuvo esas personas que caen prácticamente en un desmayo en las calles, avenida, centro comercial de la ciudad, o vamos a decir de la provincia de Barahona, donde está apostado el 911, porque si usted está fuera de ella, si usted está en Pedernales, ahí en Juancho, el 911 no le va a dar respuesta. Si usted está en Cristóbal, el 911 no le va a dar respuesta, independientemente de la ambulancia esté apostada en Salinas, al frente. No es su competencia, al menos que se lo autoricen desde el nivel central, del call center, que esté en Santiago, el del 911. No es apostado en Barahona, no es apostado en Asua. Está el call center en Santiago de los Caballeros. Entonces, cuando usted llama al 911, le van a preguntar qué condición clínica tiene el paciente que usted requiere. Y solamente estamos abordando el tema de salud, porque el 911 es un componente de seguridad, de bomberos, de ambulancia, de medicina, y de seguridad, digo policía, y el requerimiento de todas esas instituciones agrupadas en el 911. Entonces, cuando usted llama, le van a preguntar las condiciones del paciente. Usted va a decir, el paciente tuvo un accidente, hay tantos lesionados, hay uno que probablemente tenga una gravedad porque tiene un trauma craneal, tiene desprendimiento de una de las piernas, para que usted no entienda, o miembros inferiores, o miembros superiores, y le van a preguntar todo eso, independientemente de la localidad de donde usted está llamando. Casi siempre, por decirle, las llamadas son grabadas en el 911. Y a veces vemos ambulancias que cruzan en ese mismo instante, pero si esa ambulancia no tiene la autorización, no se va a detener. Se puede detener, pero esperando quizás que la llamen.
Y hago la comparación, dije ahorita, de los Estados Unidos, porque en Estados Unidos, a veces usted tiene un accidente, y es lo que nos han dicho, y pasa una ambulancia ahí, no se puede parar. ¿Por qué? Porque es objeto de demanda, si se para. Usted no la autorizaron para pararse en esa situación. Aquí no es objeto de demanda, pero sí, a veces puede ser objeto de cancelación. Y el pobre chofer y la enfermera que va ahí queriendo hacer las cosas bien, y probablemente se haga no tener un daño. Una autorización, Aunque le dio asistencia y hay problemas. No, y deben de hacerlo por humanización, aún con la causa y la consecuencia que va a traer posteriormente. Entonces, cuando usted llama, la ambulancia va a ir. ¿Qué hace el 911? Dentro del espectro de disponibilidad de ambulancia 911, le va a mandar la más cercana al evento donde está ocurrido, o, como ellos tienen apostado, por zona, le va a mandar la zona correspondiente. ¿Qué va a hacer esa ambulancia? Le va a dar los primeros auxilios en el lugar donde se encuentra y a la vez notifica que será llevado ese paciente a un hospital o a un centro de salud. Digo centro de salud para decir público o privado, porque el 911 lleva pacientes a los centros privados. Es su función. ¿Por qué? Porque hay personas que entienden que debe ser llevado a un centro de salud privado y hay que llevarlo. Si todos recordamos, precisamente hoy, 3 meses cumple, o 4 meses, la desgracia del Yesé, de abril a la fecha, 4 meses. 8 de abril, y estamos en el 8 de agosto, precisamente hoy. Por eso usted ve que llevaron las ambulancias al 911 a personal, hospitales públicos, hospitales descentralizados o de autogestión, como en el área, y centros de salud privado, clínica. ¿Por qué? Porque había personas que entendían que había que llevarlo a ese sitio. El paciente es entregado bajo la coordinación de una llamada previamente a ese centro para que reciban, no para que reciban, para que estén preparados para la magnitud de la cantidad de pacientes, pero también del diagnóstico del paciente, y por eso se aborda, casi siempre se desencadena un protocolo que necesita desde el cirujano, el ortopeda, quizás el médico internista, porque no solamente llegan los politraumatizados o aquellos que necesitan los heridos por armas blancas, armas de fuego, sino también hay pacientes que han sufrido un infarto en plena calle o un accidente cerebrovascular en plena calle. Entonces necesitan también el clínico y se desencadena ese protocolo. Esa es la función del 911, que uno aquí hablando al inicio del programa, yo fuera de sugerencia que inclusive las ambulancias 911, para diferenciar de otras ambulancias, deben tener un mismo color, no solamente el 911 como símbolo, un color diferente, Teodoro. Póngale el que usted quiera. Porque dice diferenciar la que son del transporte interno, 911, interurbano, vamos a decir. Interurbano Sí. o interprovincial. Sí. Y uno que es la que va a transportar de Barahona hacia Azo, hacia Baní, Hacia otras provincias. hacia otra provincia. Con otro color. Mira cómo lo estamos diciendo. Porque el color te identifica. Y a la vez te diferencia. Va a diferenciar cuál es del CRUES y cuál es la del 911. Te pongo el ejemplo. Que debe ser lo correcto. Cuando tuve una persona con una camisa verde, en términos de ese verdecito de cenaza. Sí, un verdecito pastel con un pantalón negro. Con un pantalón. ¿Con un pantalón negro? No, vamos a diferenciar dos tipos de policía. Si diferenciamos el policía normal, ¿verdad? Que es el que viste gris. El que tiene como un grisazo. Que gris. Con los últimos ahora. Diferencia con el de la DGC. ¿Tú sabes cuál es el de la DGC? Sí, el verde. Que es el verde. O diferencia el policía escolar, que es azul. O el policía judicial también, que tiene otro tipo de color también. O sea, tú diferencias, ve todas la vertiente, la variable, la misma policía. O nosotros en los médicos. ¿Cómo varía? Con el uniforme. Y nosotros en los médicos, usted ve una plaquita verde, una plaquita amarilla, una plaquita roja, una plaquita azul y una negra, una plaquita con el nombre del médico. Usted ve R1, R2, R3, R4. Son diferenciaciones dentro de la especialidad que están haciendo, el nivel de año por la que van. Pero en el nivel de año como vamos,
Vamos a ir a la primera pausa de Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. José Luis, hablando con la diferencia que deben diferenciarse en el color, ¿verdad? Sí, ese como recomendación. Como recomendación. Para que las personas diferencien que la responsabilidad del 911 no es la misma y empezamos hasta con el color. Del CRUES. Del 911 con el CRUES. Con el CRUES. Para diferenciar tanto la función como la diferenciación. Como el perfil. En el uniforme también. También. Y en el uniforme. Sí, del paramédico. Porque tienen el mismo color, solamente lo varía el distintivo que dice ahí DAE. Sí, y la DAE es el logaritmo como rector que funciona el 911, pero eso es como más de oficina, para decirlo así, porque en la práctica estamos viendo. ¿Y qué pasa? El 911 no te puede llevar un paciente, independientemente usted vea ambulancia, que esa misma ambulancia que lo recogió a usted o a su familiar, lo llevó a un hospital, esa ambulancia no puede ir para Santo Domingo, la del 911. Y además las condiciones son diferentes. Ahora, yo digo, y las condiciones también son diferentes. El 911 entregó el paciente bajo el protocolo que tiene y se marcha a su lugar de origen en términos donde está alojado. ¿Y qué entra en ese proceso ya para referimiento de un hospital a otro? El CRUE, Centro Regulador de Urgencia y Emergencia, las ambulancias que tiene el CRUE. El CRUE es como la oficina. Entonces, si usted está en Cabral, o en el caso de nosotros ayer que tuvimos en Duvergé, un paciente que hay que referirlo para Barahona, porque no tenemos ortopeda, no tenemos neurocirujano. Aunque yo soy partidario, cuando la gente está peleando por una ambulancia en una localidad, un municipio grande, una provincia, yo soy partidario de que me completen mi cartera de servicio. Porque yo lo más simple, Teodoro, traerte un paciente de Independencia, dígase de cualquier otro hospital, por una fractura de miembro inferior. No hay ortopeda en la provincia entera. Yo he puesto uno estratégicamente en uno de los hospitales, claro, se aparece, porque el problema es que los médicos no quieren venir para la zona distante. Y yo voy a reducir costos de bolsillo de la gente y del mismo estado en el referimiento de un paciente. Lo que pasa es que cuando un médico se pone a hacer una especialidad médica, piensa vivir de ella. Piensa vivir de ella y piensa acomodarse un poco más. Si no tiene la condición esa población lejana, las condiciones, ¿verdad? Porque el salario no compensa ya con lo que le demanda en sí mismo y le demanda muchas veces hasta la sociedad. No, la sociedad es la primera que te impone. Te impone, ¿verdad? Sí. Mira, tú tienes que venir con esa camisa bien bonita aquí. Igual, sí. Mira, eso te costó un dinero. Claro. Tú no puedes venir con una camisita comprada de 150 pesos y 250 pesos en una reguera. Se empieza por ahí. Sin brillo. Entonces, ¿qué pasa? Tú hablando de la ambulancia, vamos a tocar porque nos queda poco tiempo. No, pero entonces vamos a hacer una sugerencia. Vamos a hacer una sugerencia por aquí al Estado, ¿verdad? O al gobierno. No, pero para que la gente entienda, vamos a terminar con lo del CRUE para después hacer las recomendaciones del lugar. Sí, ok. El CRUE, entonces, el hospital o el centro de salud, si necesita el referimiento de ese paciente para otro centro de mayor complejidad, lo primero que tiene que hacer el médico de servicio de la emergencia es llenar una ficha técnica con el nombre del paciente, el diagnóstico, lo que le hicieron y hacia dónde va y por qué va referido. Una ficha técnica que se sube a una plataforma. Luego que la sube en una plataforma digital, hace el llamado al hospital donde va a referir, se comunica, le presenta también la forma y garantiza una cama y que lo van a recibir siempre con el nombre del médico con quien habló, porque los hospitales, y digo los hospitales, los centros privados también tienen, o los públicos, hay una flota en emergencia que es el modo de comunicarse. Luego que llenan la ficha, se contactan con el hospital que va a recibir el paciente, entonces llaman al CRUE, necesito un traslado, lo va a preguntar el del CRUE, ¿la ficha fue subida? Sí, ok, la estoy mirando. Y garantizan la salida de la ambulancia. Localizan la más cercana al centro. Por ejemplo, en el caso de ayer me localizaron una ambulancia de Descubierta para ir a Duvergé. De Descubierta a Duvergé son 45 minutos. Y hay que tener la calma.
Mientras tanto, yo prefiero tener el paciente estable en el hospital donde va referido que salir como loco. ¿Qué sucedía antes? ¿Por qué es regulador? Porque antes me lo voy a llevar para la capital, usted lo montaba en una ambulancia privada o de la que aparezca, de esa ONG o lo que tenían los políticos, y usted daba mucha vuelta en la capital. Lo llevan al Darío Contreras, ¿no? Que de Darío Contreras no, lo llevan. No hay cama. No hay cama, habiendo cama muchas veces. Claro. De ahí lo... Balnearia. A la hora, no, que aquí no tenemos cama. Palgotiel. No, que aquí no tenemos cama. Y cuando una vez terminaba el pobre paciente falleciendo en el camino, complicándose. Y tú sabes que otras cosas llegaron a hacer y muchas personas murieron por esa causa. Sí. ¿Y tú sabes que llegaron a hacer algunos? ¿Te volviste con el paciente para Barahona? Sí. Llegó a pasar. Entonces, ¿qué garantiza esto? Que a usted le van a recibir su paciente en Santo Domingo, por decir, en el otro lugar, cuando se garantizan esas condiciones. Ahora bien, recientemente la Regional de Salud, dentro de su esquema, tuvo un premio por reducir los referimientos. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque me aumentó la cartera de servicio. Yo tengo neurocirujano que no tenía antes. Tengo más ortopedas que no tenía Tengo más antes. ortopedas, tengo neurólogos, tengo subespecialidades como pediatría gástrica, neumología pediátrica. Tengo un sinnúmero de especialistas que yo no tenía antes, que requería de la atención de esos pacientes. ¿Qué me falta? Muchas cosas, pero vamos mejorando. Ahora, ¿qué es lo que hay? Tú hablabas, cuando los especialistas, que el requerimiento de la misma sociedad de implementación o de exigencia al especialista, que requiere buen vehículo, buena presencia, buena ropa. Entonces, va a haber que buscar alternativas colaterales de ofrecerle a un médico especialista quizás el nombramiento en un centro de salud, pero que me dé servicio en otro, y duplicar, es como si fuera doble nombramiento. Si yo necesito un cirujano o un pediatra, por ejemplo, la provincia de Independencia solamente tiene un pediatra en 3 hospitales. Te voy a duplicar el salario. Pero tú me das... Para que te quede ahí, sí, pero dame el servicio. Tú me das 2 días de servicio en uno, 2 días en el otro, y me termina el último día en el otro. Fijo. Los 5 días de la semana. Sí, y me está dando el servicio. Por ejemplo, en los clínicos, vamos a decir, un internista, un pediatra, tú me vas a dar el servicio. Que no voy a tener el servicio en el hospital, sino voy a tener atenciones, porque un servicio de salud se requiere las 24 horas, 7 días a la semana. Así se define un servicio de salud. Y podíamos ir por ahí. Pero en el caso del CRUE, entonces, cuando le autorizan el traslado de un paciente de un centro de salud a otro, cuando tienen garantizado la cama, quién le va a recibir su paciente y el diagnóstico que va a estar dentro de la ficha y la comunicación. Eso es lo que se da dentro. ¿Qué pasa? Hay que venir entonces con la propuesta. Mira, por ejemplo, cuando tú utilizas un servicio de ambulancia, tú estás utilizando un personal, ¿verdad? Está Sí. bien, lo paga el Estado. Pero esa ambulancia, cuando se mueve, gasta goma, Claro. gasta pieza, Daña aceite, daña pieza, gasta aceite, consume combustible, ¿verdad que sí? Sí. Consume combustible. Se le suma el kilometraje para el Se le suma mantenimiento. el kilometraje para el mantenimiento Y el riesgo de carretera. y el riesgo de carretera. Ok. Pero atención a la CISARRIL y al gobierno. Yo creo que hay de aquí de Médicos en la Los Radio. legisladores también. A los legisladores le vamos a hacer una recomendación de Médicos en la Radio o una propuesta para que la ejecuten. Por ejemplo, aquí tenemos aseguradoras de riesgo de salud. Las ARS. Las ARS. Todas. Todas. Cuando llega un paciente que hay que trasladarlo con un seguro del régimen contributivo, Sí. ¿verdad? Sí. Contributivo, Y ponle hasta SENASA subsidiado. va a utilizar, sí, y también y SENASA subsidiado, Claro. va a utilizar el servicio de ambulancia. El servicio de ambulancia, las ARS tienen que incluirlo. El servicio. El gasto. Sí. El gasto de ambulancia, el CRUES debe mandarle, bueno, yo trasladé un paciente de SENASA, régimen contributivo o de régimen subsidiado a Santo Domingo. O un paciente que tiene la ARS humano, la MAFRE, Universal y demás ARS privada, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto te cobra una ambulancia privada de aquí a Santo Domingo? 18,000 pesos. 18,000 pesos. Pues yo se lo voy a poner más cómoda.
y a la ARS le voy a mandar su factura, donde el familiar, si el paciente no tiene la condición de firmar que se le dimos el servicio, ¿verdad? Así como despachan los medicamentos. Sí. Y firman en una consulta o un internamiento en la clínica. Sí. Pues así mismo, el familiar que va acompañando al paciente o el mismo paciente, si está consciente, firma de que recibió el traslado de Barahona hacia Santo Domingo de cualquier provincia. Entonces, se le hace una reclamación a esa ARS por gastos de ambulancia. La facturación. Pueden ser 12,000 pesos. Si son 18, vamos a ponérsela cómoda. No, que tenga una cobertura en base al kilometraje. Ahí voy, al kilometraje. Porque gastó tanto de gasoil. Claro. Tanto de gasoil. Excelente. Aproximadamente, ¿verdad? Y se le pone una media de los gastos. Ajustar una factura. Una factura, porque ahí le va a acompañar un médico. También es otro servicio que tiene profesional. Claro. O la licenciada de enfermería. Pero ese monto. Entonces, ese monto, vamos a decir que a la ARS tiene que tener un monto de gasto de ambulancia de 7,000, 8,000 pesos. Estamos diciendo un número. La gran mayoría de esos pacientes que se trasladan de aquí a Santo Domingo, más del 60%, el que no tiene un régimen subsidiado, tiene un régimen contributivo. No, fuiste muy conservador, el 60%. El presidente dijo que el 95% de la población dominicana tiene seguridad social, sea contributivo o subsidiado. Pero te perdiendo un porcentaje. Porque inclusive los que van al régimen contributivo subsidiado, que le toca, porque el 52% de la población depende de la búsqueda, como decimos, de la improvisación, tiene régimen subsidiado. El colmadero, que vende muchísimo en un sector determinado, ¿Tiene régimen subsidiado? Tiene régimen subsidiado. Sí. Una persona que trabaja en un salón, que tiene un salón, también tiene régimen Tiene subsidiado. un comedor. También. Entonces, eso que tú hablabas, ese monto, y tú le pones precio. Ya el paciente, porque la ARS, si lo manda, un régimen contributivo subsidiado a Santo Domingo, al centro donde llega y de donde salió, él le va a pagar los servicios. Claro. En la facturación. Por ejemplo, del que de aquí lo manden para el hospital del Sedman, un paciente de la ARS Sedman. De la ARS Sedman. O del régimen contributivo lo mandan a la Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud le va a cobrar los servicios a ese paciente, pero también el hospital o el centro privado de donde salió le cobra también a la ARS. Pero abusadores, el referimiento o el traslado del paciente no lo cobran o no lo pagan, mejor dicho. Entonces, ese monto que se va a pagar por el referimiento, que no es la persona, porque está dentro de la cápita, de la ley, lo tiene. ¿Qué va a pasar? Que ese dinero sería el utilizado para el combustible, para el taller, los repuestos, la goma y el mantenimiento. Una ambulancia de esta del CRUE probablemente en una semana consume los 5,000 kilómetros. Los 5,000 kilómetros. Y hay que dar el mantenimiento. Si usted tiene su vehículo y consumió los 5,000 kilómetros, usted hasta lo para porque necesita el mantenimiento. Entonces, esa ARS, y es donde Teodoro hacía el llamado al Estado, y agregamos a los legisladores para cuando le toque revisar los 8701, empiecen por ahí. ¿Y qué vamos a tener? No la necesidad de estar gritando ciertas comunidades que necesitan una ambulancia para los referimientos de los pacientes. ¿Se compran más ambulancias, José? ¿Está garantizado? Claro, el servicio. Está garantizado. Más eficiente. Y sería más eficiente. Claro. Y esa independización de la DAIS podía venir de los recursos que adquieren por esa vía. Inclusive, ya a los extranjeros se les cobra en los hospitales, entonces también se le podía cobrar en el referimiento. Porque algo ilógico, el hospital te cobra a los extranjeros, pero necesita una ambulancia gratis. Hay que cobrarle también. Pero no tenemos. Porque es un servicio. Pero no tenemos el mecanismo aprobado. Y este es un país capitalista. No, de consumista. Con la condición de que ya los organismos internacionales no ponen como categoría pobre. Es un país en desarrollo. En desarrollo, económicamente hablando. Exactamente. Entonces ya no somos pobres. Pero el servicio siempre queremos que el Estado, y por eso, para mucha gente, que me duele coincidir con ellos hoy, decir que Balaguer ha sido el mejor presidente de este país. ¿Tú sabes por qué? Porque nos enseñó a no pagar la luz, a no pagar el agua, a no pagar la basura, a no pagar impuestos, a no pagar los servicios. Por eso es bueno.
Y otra cosa es... No por otra y otra cosa. cosa es con los mismos... No coge apretado no coge para hacer la prestado misma para hacer infraestructura, para hacer un barrio, una carretera, una avenida, un puente. Una presa. Y lo que más me gustaba de él, tú sabes que yo era anti-baraguerista. No, por eso te digo. Pero lo que más me gustaba de Balaguer era que era muy ambientalista. Sí, protector del medio ambiente. Muy cuidador del medio ambiente. Bueno, los miradores este, norte y sur en Santo Domingo son fruto de su visión y de su apoyo al medio ambiente. Pero dejemos ese señor por allá, por donde le toca, que yo estoy seguro que no está al lado de Dios. Y volvemos a lo de nosotros. Entonces, la sugerencia, los colores para distinguir las ambulancias. Segundo, que las ARS paguen los referimientos de los pacientes afiliados a su institución. A su institución. ¿A quién? A la DAE. ¿A dónde? Al 911 y al CRUE. Porque ayer me enteré de eso mismo. Cuando usted en Estados Unidos llama a una ambulancia, el servicio 911, si usted no tiene seguro, usted tiene que pagar $500. Por el transporte. Sí, usted tiene que pagar $500. Y tener $500 en el bolsillo en Estados Unidos significa una semana de trabajo. Sí. Una semana de trabajo. El 50% de una semana de trabajo. Ponen en el mínimo que cobre ese empleado. Es una semana de trabajo con los impuestos y todo. Te quedan $500. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos como sociedad? Vivimos peleando. La necesidad de ambulancia. Yo le sugiero a las comunidades, primero, vamos a pedir que me completen mi cartera de servicio, por lo menos las 4 básicas. Un cirujano, un pediatra, ginecólogo y un internista. Luego voy ampliando por la cantidad de sucesos que me ve. Por ejemplo, Oviedo no puede pasar al desarrollo turístico que está encaminándose en Pedernales sin un hospital. Sin un hospital. Pero ese hospital... Hay un centro de atención primaria. Sí, ese hospital, si se construye, que lo hemos pedido aquí muchísimas veces, que tengo... Y es un municipio que ha crecido bastante. Tengo la información de que se va a construir. No puede inaugurarse sin un ortopeda ni cirujano. Porque una carretera de 4 carriles, todo el mundo va a coger por ahí a 200. Porque ¿cuál es la carretera que más accidentes pasan en este país actualmente? Autovía del Este. Son 2 carriles, todo el mundo corriendo a 2 manos. Entonces, tú tienes que tener ortopeda ahí, tienes que tener cirujano, porque va a ser el pan nuestro de cada día. Son más los accidentes de tránsito, de acuerdo al comportamiento cultural y social que tenemos en República Dominicana, que los accidentes de tránsito están contribuyendo a ser la primera causa de muerte en este país, donde se están muriendo de los últimos 10 años un promedio de 142 personas diarias. 142 personas por todas las causas se están muriendo diarios en promedio. Ahora, más que las enfermedades cardiovasculares, que las metabólicas como la diabetes mellitus y demás. Por suerte, en el Código Penal, las carreras clandestinas van a estar penalizadas. Y eso va a dar al traste como aquella situación cuando se colocó el cierre de los expendios, de los centros que vendían bebidas, que los hospitales pudieron descansar después de las 12 de la noche. Pero volvieron a retornar, que siguen personas llegando a esos centros de esa hora, fruto de la incontrolable velocidad que tienen los dominicanos. Pero eso fue en la pandemia, José Luis. Está bien. Llegamos al final, tú ves que hablando de esta situación se prolonga porque cuando uno está al frente de un hospital, las llamadas que uno recibe por una ambulancia no son chiquitas. Médicos en la Radio por Palma 90.7.